Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto. Os agradecemos la presencia. Es un acto contra la discriminación del español en Cataluña, ¿vale? Y agradecemos también al Centro Cultural La Bóvila el que nos haya cedido este espacio para la realización del mismo. Este acto ha sido organizado, o lo hemos organizado, el Grupo Coordinador de Actos de la Delegación de Cataluña de Izquierda Española. Aquí detrás veis un poco el logo. De quien nuestra compañera Mónica hablará más adelante. Muy bien. Hemos querido organizar un acto de estas características debido a los problemas que aparecen en la convivencia diaria con el uso de los idiomas catalán y español en Cataluña. ¿Vale? Porque a pesar de que ambos idiomas están considerados como oficiales en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 6.2, que más o menos dice: el catalán es la lengua oficial de Cataluña, también lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. A pesar de esto, y de que no puede haber discriminación por el uso, según el artículo 32 también del Estatut, que dice: todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia. A pesar de esto, en el punto 1 del artículo 6, es decir, en el punto previo a los que acabo de citar, dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Con lo que, desde el propio Estatuto de Autonomía, se incurre en una discriminación hacia el español, ya que es considerada lengua oficial, pero no es considerada lengua propia, ni preferente, ni vehicular. Además de haber sido definido el catalán como lengua de uso normal y preferente en las administraciones, los medios de comunicación y la docencia, ha sido la excusa perfecta para cercenar derechos de los ciudadanos. A modo de ejemplo, en el ámbito laboral, el desconocimiento del catalán ha sido utilizado como barrera de acceso a puestos laborales y como motivo de despido en las administraciones públicas. Recordemos el caso como un caso último que me acuerdo, el caso del músico de la banda municipal del Ayuntamiento de Barcelona, que fue despedido por no tener el nivel de catalán. Bueno, en fin. Y luego, en el ámbito educativo, se ha usado como freno de aprendizaje adecuado del español. Todos los idiomas se han de estudiar con su gramática, ¿vale? Y como excusa para imponer un sistema educativo de inmersión lingüística que está siendo un absoluto fracaso, a pesar de que se niegue, ¿no? Y en los medios de comunicación el español se visualiza de modo residual, teniendo el catalán el protagonismo lingüístico. Pero es más que eso. En el caso de los medios públicos de televisión y radio, el español se ridiculiza, se deja y se normalizan expresiones de odio como puta España. Esto no es libertad de expresión, esto es una expresión de odio institucionalizado desde los mismos medios públicos que pagamos todos. Inaudito en cualquier otro país democrático. Todas estas discriminaciones van en contra del propio artículo 32 del Estatuto que acabo de nombrar. En fin, hoy vamos a tratar el tema estructurando este acto en
3 partes. En una primera, los intervinientes, que ahora los nombraré, explicarán las vivencias, sus propias vivencias de discriminación. Y estos intervinientes son, por orden de intervención, Mónica Díaz, Javier Pulido, Antonio Trigueros, Iván Teruel, y cerrará el acto de las exposiciones Mónica Díaz. Después de esta primera parte habrá una segunda en la que nos gustaría dar la palabra a las asociaciones que tenemos la suerte de que han venido hoy a acompañarnos y a apoyar este acto, y que son Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Docentes Libres, Coordinadora de Grupos de la Resistencia Cívica de Tarragona, y a última hora se ha disculpado porque no ha podido venir por un asunto que no es necesario hablar, la representante de la asociación Aixeca't, ¿vale? Después de esta segunda fase, daremos paso a una tercera, en la que el público en general que quiera preguntar algo, tanto a nosotros de los intervinientes como a las asociaciones, pues podrá hacerlo. Bien, pues empecemos con el acto. Entonces, en la primera parte damos paso a Mónica Díaz, que es trabajadora social y psicóloga clínica con experiencia profesional principalmente centrada en la protección a la infancia y la adolescencia. Máster en Políticas Públicas y Sociales, ha sido asesora en políticas sociales. Lleva muchos años de activismo en movimientos cívicos antinacionalistas y en defensa de las libertades lingüísticas. Y es la secretaria de la Organización de Izquierda Española. Cuando quieras, tienes un tiempo de 15 minutos que controlaré. No la voté. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer teneros a todos, a las asociaciones, a los otros asistentes, a esta mesa tan estupenda. Y bueno, y después de daros las gracias, pues preguntarnos por qué hoy estamos aquí, ¿no? Pues porque para Izquierda Española el problema que vivimos en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales es muy grave. Juan Carlos nos hablaba del Estatut, de autonomía, pero el marco fundamental que tenemos es el de la Constitución. En España hay una lengua oficial común a todos, el castellano, y en algunas comunidades existen además lenguas cooficiales. Y eso significa convivencia y equilibrio, no preferencia ni imposición. Y el caso más flagrante de toda España lo tenemos en Cataluña, donde se violan y se violentan sistemáticamente los derechos de los hispanohablantes, y todas las asociaciones que estáis aquí lleváis años, incluso décadas, denunciándolo. Hoy también lo hacemos desde Izquierda Española. Queríamos que fuera un acto distinto. Queríamos que hablaran los protagonistas, personas concretas, con historias concretas. Queríamos poner rostro a la discriminación lingüística. Cuando diseñamos el acto, pensamos inicialmente en que acudieran jóvenes que en su etapa escolar hubieran obtenido una sentencia del 25% de enseñanza en español. Contactamos con 3 y ninguno de ellos ha accedido a venir. Han pasado los años y 2 de ellos nos dijeron que quieren olvidar y pasar página. El tercero fue claro. No quería dejar huella digital por miedo a que pudiera perjudicarle en su futuro laboral. Pensamos entonces en personas que hubieran sufrido represalias, despidos o acosos en sus entornos laborales por motivos lingüísticos. Y tampoco quisieron dar su testimonio para no verse más perjudicados laboralmente. Y hay casos conocidos. Un agente de Mossos d'Esquadra con expediente disciplinario por querer utilizar el modelo de atestado en español
para que los denunciantes pudieran leer sus derechos en su lengua. Recordaréis otro caso. Se trata de una heladería de Barcelona vandalizada y sometida al boicot tras un conflicto lingüístico. Sus propietarios, argentinos, estaban empezando su negocio cuando se produjo el conflicto. Una empleada nueva no entendió el término madusha y la clienta, que era pareja de un consejero de RC, reaccionó con desprecio. El propietario recriminó el trato y, según otros testigos, recibió el insulto de imbécil. A partir de ahí, todo se tergiversó. Se les acusó de discriminación lingüística y el político anunció una denuncia, pues su negocio fue vandalizado y, a día de hoy, siguen recibiendo cartas insultantes junto a otras de apoyo también. Hemos hablado con el dueño y no ha querido venir. Solo quieren proteger la viabilidad de su negocio. En el ámbito laboral hay muchos casos más. Convivencia Cívica los conoce muy bien, Ángel, por haberlos defendido. Tenemos el caso de la enfermera de Vallebrón, que no vio renovado su contrato tras criticar en TikTok la exigencia del nivel C1 de catalán, porque mientras algunos pueden expresar puta España, como decía Juan Carlos, sin ningún tipo de consecuencias, ella perdió su empleo tras decir puto nivel C de catalán. El cocinero del Ayuntamiento de Barcelona despedido después de casi 20 años por no disponer del B2, o el clarinetista, como tú decías, que fue cesado de la Banda Municipal de Barcelona tras 27 años de servicio, al no acreditar el nivel de catalán requerido. En los tres casos decidieron marcharse de Cataluña y continuar su vida laboral en sitios menos hostiles. Menys mal que Catalunya és terra d'acollida. ¿Cuántas personas y sus familias habrán abandonado Cataluña en silencio, huyendo de la asfixia nacionalista? Pues no lo sabemos y es difícil de calcular. Nadie lo ha cuantificado. A diferencia del País Vasco, donde un informe del CEU-CEFAS del 23 estimó que 180.000 personas se marcharon por el clima de intimidación del terrorismo y su entorno, en Cataluña no existe un estudio similar sobre quienes se han ido por razones lingüísticas o de presión identitaria. Para el acto también habíamos intentado contar con afectados del mundo de la cultura. Filmin declinó participar porque no quiere hablar del boicot que sufrió. Tampoco quiere hablar la compañía de teatro que exhibió una obra en Barcelona en la que denunciaba la discriminación laboral de los hispanohablantes inmigrantes. El Ayuntamiento de Barcelona, por si no lo sabíais, dispone de un observatorio de la discriminación en las que hay 26 asociaciones implicadas en materia de género, salud, LGTBI, por motivos de lengua, religiosos, ideológicos y por edadismo. Sin duda, la compañía debería estar muy ilusionada de poder presentar su obra, nada menos que auspiciada por el Ayuntamiento, quien en su prepotencia ni se preocupó lo más mínimo de averiguar de qué iba la representación de la obra teatral. Una obra contra la discriminación del castellano, y a partir de la cual se abren los cielos del infierno para esta compañía. No imaginaron la repercusión mediática que podía llegar a tener y cómo su caso fue instrumentalizado políticamente. No quieren hablar, ni que se utilice su nombre, ni que se utilice su imagen. Tienen mucho miedo porque han recibido amenazas muy graves. Finalmente han acabado cerrando su sala de teatro porque les han retirado las subvenciones públicas por no tener programación en catalán. ¿Y por qué este silencio? En algunos casos no quieren verse vinculados a partidos políticos. Podría entenderse. Pero la defensa de los derechos básicos, como los lingüísticos, debería trascender cualquier sigla y debería unirnos sea cual fuere nuestra orientación política. La defensa de este derecho no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, aunque el nacionalismo y cierta izquierda, para nosotros la falsa izquierda, la izquierda española, hayan querido circunscribirlo a la derecha y a lo que ellos denominan la fachosfera. Otro motivo para el silencio es el hartazgo, el desencanto y la desconfianza hacia que esto pueda cambiar alguna vez, a pesar de los años que llevan muchas asociaciones denunciándolo y de que algunos partidos lo tomen como bandera. Y cierto es que se ha avanzado muy poco. Y otro factor disuasorio es el miedo. Y aquí aparece el elemento central
y común a todos los casos que han declinado venir: el miedo. Miedo a la huella digital, miedo a las represalias laborales, miedo al señalamiento, miedo al rechazo social, miedo al fracaso de tu negocio. Se ha construido en Cataluña un clima donde disentir en materia lingüística puede tener un coste personal y profesional. Yo misma tuve miedo cuando a mi hijo le reconoció un tribunal el derecho a recibir el 25% de español en la escuela. Se me olvidaba la vergüenza, el bochorno de sentirme señalada y proscrita por el colegio, por los padres, por mi entorno laboral, por la prensa y el propio ayuntamiento donde vivimos. El mismo miedo que tenían algunos padres que inicialmente me apoyaban en privado, que cruzaban después y cambiaban de acera para no saludarme, no fuera que les llamaran traidores o fascistas como hicieron conmigo. ¿Y cómo combatimos el miedo al ostracismo? Muchos de los que estamos aquí lo hemos vencido. Pero ¿cómo ayudar a los otros que lo siguen teniendo y callan? En sus puestos de trabajo, con sus amigos o incluso con sus familias. ¿Cómo no vamos a comprender que los afectados no quieren hablar en público? Y por eso es aún más valioso que algunas personas, todas ellas del ámbito educativo, hayan decidido hoy compartir su experiencia y estén aquí con nosotros. Estamos muy ansiosos de escucharos y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que me oís bien sin micrófono, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a darle paso a Javier Pulido. Javier Pulido. Lo utilizo mejor. Supongo que para la grabación me piden que lo... Vale. Perfecto. Bueno, decía que vamos a dar paso a Javier Pulido. Vale. Lo presento. Javier Pulido, al contrario de lo que muchos piensan, no es un fascista, ni un colono, ni un maltratador, ni ha querido nunca atacar la cultura, ni la lengua, ni la convivencia catalanas. Tampoco, al contrario de lo que otros piensan, tampoco es un héroe. Javier Pulido es pescador, músico, abogado y padre de su hija. Y muchos le conocemos como el padre de Canet. Y ahora creo que nos va a explicar un poco cuál ha sido su situación. Tienes 15 minutos, como mucho. 15 minutillos. Como mucho. Muchas gracias. El por qué estoy aquí, pues la verdad es que es un poco triste porque es una cuestión de calendario, ¿no? Al final, unas 80 familias, una de ellas, la familia de Mónica, ¿no? Había pedido ya el 25% de español para su hija escolarizada, y a mí se me ocurrió que sería buena idea, interesante para mi hija, que no conocía el catalán, mi hija de 2 años, cuando iba al colegio, pues pudiera tener algo a lo que agarrarse, ¿no? Algún idioma en el que poderse agarrar cuando no entendiera la profesora, ¿no? Le costaba mucho entender, que pudiera hacer eso. 80 familias antes lo habían hecho, no iba a ser un problema. Pues en ese momento sí que sentí miedo. Cuando mi hija tenía 2 años, estábamos en el 2017 y Urquinaona estaba viendo, era el clima político, ya lo conocíamos, ¿no? El auge del proceso. Y 2019, perdona. Y en ese momento no nos atrevimos, no dimos el paso por exactamente esto que estaba explicando Mónica, ¿no? Porque teníamos miedo, ¿no? Y yo contacté a la Osada de la Escuela para la Asamblea para la Escuela Bilingüe y, claro, me recomendó que vamos a ver si podemos juntar a más familias, ¿no? Para no estar tú solo pidiendo la escolarización bilingüe para tu hija, ¿no? Y pues hice precisamente un trabajo de campo en el colegio, como padre novato que era en ese momento, pues estuve visualizando lo que hacían los padres, ¿no? Si hablaban o no a su hija en español, ¿no? Y, hostia, pues,
les pregunté a estas personas a ver si tenían idea de lo que sucedía en el colegio, que era que desde en los 3 primeros años de escolarización de nuestros hijos, pues no reciben una palabra en español. Ese primero cuando empiezan a tener la asignatura de español, y ya han pasado 3 años de escolarización de nuestros niños, ¿no? Pues muchos no sabían que eso sucedía, se lo acreditaban, ¿no? Le explicaba el plan lingüístico del centro y bueno, se interesaban algunos se interesaban por saber, ¿no? Así que pedí a Ana que viniera a Canet y reunirnos con unos padres, pues más o menos unas 13 familias estaban interesadas. A la reunión vinieron menos, pero unas 13 tenían interés en conocer más, ¿no? Al final de aquellas 13 se acabaron rajando todas, precisamente por miedo. Y menos mal que entonces pues llegó la pandemia y se suspendieron las clases. Mi hija no iba al cole porque mi mujer tenía un problema cardíaco, teníamos que suspender cualquier contacto con el COVID. Así que fue de vuelta en el 2020 cuando mi hija volvió al cole y pensamos, bueno, ya parece que está un poco más calmado todo, vamos a ver si solicitamos y ya vamos a pasar de ir a buscar a los padres, vamos nosotros solos y ya está. Y si se enfadan, oye, pues que se enfadan y ya está. Pero no, tuvimos la mala suerte que coincidió que en el momento en que se iba a aplicar nuestro derecho, que estaba claro, que estaba cantado que nos lo iban a dar porque es de ley, entonces hace falta que se lo solicites para que la justicia te dé el derecho y obliga a la administración a que tu hija o tu hijo estudie en el 25% al menos de asignaturas en español. En ese momento en el que se iba a empezar a activar la obligación del colegio de darle el español a nuestra hija, se publica y se hace firme la sentencia que obliga a toda Cataluña a dar el 25% de español. Y eso fue lo que me hizo famoso, lo que me hizo ser el padre de Canet, lo que me hace estar aquí ahora sentados. Un poco triste, ¿no? Que se diera esa situación que nada tiene que ver con algo que hiciera yo, sino que por calendario sucediera que me tocaba a mí ser el siguiente a quien se le aplicaban las medidas del 25% de español. Pues entonces fue todo un ataque orquestado por el gobierno y por todo el aparato independentista contra nuestra persona, contra nuestra familia, en el que se pedía nada menos que pues, directamente apedrear nuestra casa, hacer bullying hasta que nos fuéramos del colegio, del pueblo, de Cataluña. Fue bastante duro. En ese momento fui aconsejado de, oye, tú di que no eres tú, oculta tu identidad y ya está. Y no lo saben a ciencia cierta, que esto pueden deducirlo, pero no lo saben. Pero salió en la prensa mi nombre y entonces ya explotó todo. Pasó bastante tiempo, pasó casi un año en el que yo estaba como recluido y oculto y incluso negando, aunque la evidencia era clara, negando que yo era yo. Y eso era una de las cosas más complicadas que me ha pasado en la vida. Y hago como la comparativa, ¿no? Me parece como aquel homosexual que no se atreve a decir que es él, por miedo a que pues a las represalias que pueden haber en un sistema en el que se reprime la homosexualidad. Entonces se tiene que contener y no dar su identidad y no expresar quién es, ¿no? Esto era horrible, o sea, yo no... me cuesta ahora hasta explicarlo, ¿no? Pero fue como la gran liberación cuando un día decidí romper con todo esto y decir, vamos a ir a luchar contra aquellos que nos acosaron en su día y vamos a personarnos en un procedimiento penal contra todos aquellos que habían echado su odio contra nosotros en la red, ¿no? Hay un montón de procesos en marcha, alguno ya ha salido una sentencia
que se ha recorrido evidentemente por ellos y por nosotros. Y hay otros 3 procedimientos en marcha que se tendrán que ir resolviendo pues, paso a paso, ¿no? De momento, esta sentencia es relativamente relevante. De hecho, enseguida que se publicó al día siguiente ya tenía un CENTOG, que es esa referencia para que fuera fácil, de fácil búsqueda, ¿no? en las plataformas de búsqueda de sentencias. Y es relevante porque por primera vez se reconoce al castellano hablante, aquella persona que habla castellano, como un grupo relevante para ser sometido al odio, en el delito del odio, susceptible de vertir el odio sobre ese grupo vulnerable en la sociedad. Y si nos paramos a pensar, es muy triste que un grupo mayoritario en una región de España, como somos los hispanohablantes, podamos ser un grupo de riesgo o vulnerable para recibir odio. Es que es de locos. Es inaudito en cualquier democracia donde lo expliques, no lo pueden llegar a entender. Y la verdad es que en esta comparativa que os digo, de la homosexualidad o el estar en el armario, ¿no? Y no mostrar cómo eres realmente, y cuando uno es homosexual, y esta necesidad de ocultarse y de no mostrarse tal como es, incluso de cambiar de idioma cuando uno va a ser maestro, ¿no? en el colegio, y tienes que hacerte pasar por independentista para que te vuelvan a dar la plaza al año siguiente. Este miedo hay que vencerlo. Yo creo, antes preguntas, ¿cómo hacer para vencer el miedo? A mí lo que se me ocurre es intentar hacer como hicieron los homosexuales. Han conseguido y recuperado, porque antes era una cosa normal, ¿no? Han recuperado su capacidad de decir quiénes son. Pues nosotros deberíamos intentar hacer eso, ¿no? Vencer el miedo. Porque si me hago pesado, ¿no? Pues siempre incido en lo mismo, pero Mónica, también estás de acuerdo conmigo. El miedo es lo que soporta toda esta frustración que tenemos los hispanohablantes y toda esta discriminación de la que estamos hablando. Todo esto se soporta por el miedo, por esta presión, ese miedo que tenemos todos a que no nos contraten, a que nos separten, a que nos llamen fascistas, a que nos señalen. Queremos vivir más tranquilos que eso y entonces no afrontamos ese miedo de decir quiénes somos. Ahí está el problema. Cuando uno tiene miedo, tiene que saber que la única manera de irse, ese miedo, es enfrentarlo. Porque si te ocultas, si te escondes, si huyes de ese miedo, el miedo no desaparece, no se va. Y yo me sentí muy bien, pero muy bien cuando salí del armario y dije, sí soy yo. Y además, voy con todas y vamos a por esos acusadores. Me alegra que estéis utilizando el tiempo muy, en catalán sería acuradamente, muy ajustadamente, ¿vale? Porque esto agiliza la dinámica del acto. Ahora, me voy a poner las gafas, intervendrá Antonio Trigueros. Vale. Antonio Trigueros es músico, es intérprete, es divulgador y es profesor de música. Es funcionario desde el 2005, ya son unos cuantos añitos. Ha estado en varios centros, en Ciudad Badía, en Ciudad Meridiana y actualmente está en el barrio de Gracia. Todos ellos, los centros en los que ha estado, son de tipología muy diferente. Y su experiencia docente va desde la ESO hasta el bachillerato artístico escénico. Más o menos, esto es. ¿Vale? Pues lo dicho, tienes 15 minutitos. Gracias, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo... Esto es acercarse. Hacer más que sí. Muy bien.
Bien, mi experiencia empieza... Yo estoy muchos años en el sistema y he visto de todo. Básicamente es porque el sistema está montado de manera que estés donde estés siempre hay una dirección, digamos, hacia el mismo sitio. Yo el día que estaba en un claustro y nos dijeron, el director dijo que, bueno, que había salido la sentencia del 25% y tal, pero que no nos habían dado muy nada porque no fueron cas. Claro, yo me quedé así, miré a mis compañeros, funcionarios, muchos de ellos, esperando una respuesta, diciendo, bueno, somos funcionarios, estamos obligados a cumplir la ley. Y no diga eso. Claro, yo me quedé tan alucinado, dije, ¿dónde estoy? Me sentí un poco como la película de Invasión de los Ultracuerpos, ¿sabes? O sea, que estaba rodeado de gente que no sabía ni qué pensaba. Pero mucha gente de la que yo pensaba que no pensaba como yo, que sí que piensa como yo, básicamente lo que tú dices es miedo, muchas veces, rascando. Yo podría explicar 500.000 anécdotas. Tenemos en uno de los institutos que estuve, había un profesor que a los profesores que hablábamos a veces entre nosotros en castellano, que mezclábamos, nos decía directamente que eran unos fascistas. Y obligó a hacer un claustro para tratar el tema de la lengua y tal, y que en el cual yo no dije nada, evidentemente, porque no voy a entrar a trapo esto, y se montó después un podio impresionante con otros profesores que no sabían del palo que iba. Bueno, aquí hay muchas cosas. A nivel de pedagogía no voy a hablar porque la mayoría de pedagogos queda muy claro que la lengua materna es importantísima en los primeros años. Eso está clarísimo, más que demostrado. Entonces, quiero explicar algunas anécdotas que me han sucedido. Por ejemplo, alguna de ellas, muy curiosa, en el centro donde estaba se tenía que dar la clase de aula de acollida. Bueno, pues se hace en catalán y de pronto hubo una profesora de castellano que intentó hacer también la aula de acollida, una parte en castellano y tal. Yo tengo dos colegas que son los profesores de catalán, jamás les había visto correr tanto hacia la dirección de una manera completamente alocada, tirándose encima de la directora para decirle que no podía ser eso de ninguna manera porque se tenía que hacer nada. Y yo me quedé muy sorprendido no del hecho, sino de las formas, es decir, de la violencia intrínseca que había dentro, que de pronto saltaron como un resorte. Dije, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal, porque son personas de trato más o menos normal. Pero de pronto los vi como aceleradísimos y a la pobre directora la estuvieron machacando de lo que tenía que ser y lo que no tenía que ser. Bueno, la cuestión es que en los comentarios es que es todo mucho más sutil. Por ejemplo, si nunca se hace ningún comentario positivo de España, cero. Y si se hace alguno, es negativo. Yo he tenido discusiones en la sala de profesores con profesores de historia, porque de alguna manera no dicen todo. Tú cuando lo dices todo estás manipulando la realidad también, ¿entiendes? Entonces, dentro de muchas cosas, bueno, que habéis dicho unas cosas que me han impresionado mucho, lo del músico este que echaron por no saber catalán. Yo pensaba que raro, porque la música es una lengua universal, ¿no? Pero ha quedado fuera del espacio. Y entonces también quiero hablar un poco de experiencias que he tenido. Cuando he estado a algunas digamos, clases, masterclass o clases que hacía el departamento, me acuerdo una en la que escuchamos eran de música, claro, evidentemente, y me dijo una de las profesoras que impartía la clase, decía que l'únic objectiu consisteix en que els nostres alumnes s'emocionin sentint una sardana. I jo dije, ¿y si se emocionan sentint Camarón de la Isla, igual? Pregunto, ¿no? Así, bueno, la cosa pasó un poco ya mayor. Era absolutamente ridículo. Entonces, también hay... Después hay otra cosa que quiero hablar, que es importante, que es la autocensura. No es la censura, la autocensura. Y esto tengo una experiencia, porque yo soy músico, y entonces cuando estamos estudiando los intervalos, que son las distancias que hay entre las notas, a veces usamos canciones que ya existen para dar ejemplos de qué intervalo es, ¿no? Un intervalo de cuarta descendente, de quinta ascendente, son canciones muy concretas, ¿no? Resulta que para dar el ejemplo de cuarta descendente, un ejemplo muy típico sería el himno español. Ta, ta. Pero mira, el himno español podéis... Y de pronto me encontré que iba a decir eso y me callé y dije, no, mejor no lo digo. Y pensé, ¿cómo no lo digo? ¿Pero por qué no puedo decirlo? Entonces ya entramos en el ámbito de la autocensura, ¿no? Como cualquier otro. Después también estaba el instituto que feien que els alumnes posessin les banderes del seu país perquè hi havia un institut que era molt d'immigració. Bueno, la qüestió és que, bueno, però de l'espanyola, que hi havia muchos, només posem una, No sé, porque no querían ver un montón de banderas españolas en las paredes, exactamente, que había parte de otros países, ¿no? La cosa llegaba a un punto a ser ridículo. Sobre cosas más prácticas, los TRs, que son los trabajos de recerca, había una normativa,
que consistía en que el trabajo se tenía que hacer, por ejemplo, si era en catalán, podía hablar alumno en castellano, si era en castellano el trabajo, tenía que hacerlo en catalán, si era en catalán el trabajo, puedo hacerlo en catalán. Y digo, pero no puedo hacerlo en castellano, no, pero si era en inglés, podías hacerlo en inglés todo. Y decía, es curioso, es una manera de funcionar. Claro, en este aspecto, el punto civilino es mucho más fuerte, porque yo no creo que estén organizados de una manera, sino que dentro está escrito como en el ADN hacia dónde se tiene que ir. Y el sistema educativo es, digamos, la piedra angular sobre la que se va a tejer los futuros ciudadanos de Cataluña. Es lo que ellos piensan. Entonces, en esta construcción no hace falta que hagan reuniones entre ellos. Todos tienen muy claro hacia dónde tienen que ir y qué es lo que tiene que ser normativo y qué es lo que no es normativo. Bueno, en estos... yo querría también continuar un momento. Tengo una alumna en este instituto nuevo que estoy, es básicamente catalano parlante, que es el barrio de Gracia, catalano parlante en las clases. Después, entre ellos hablan lo que les da la gana y cuando salen fuera usan más el castellano, no sé igual, entre las clases así. Y una alumna, de pronto dije yo algo en castellano, pero nada, en la clase de catalán, dice, profesor, a ver si puedo hacerla en catalán toda la... Después me entero que esta es familia castellano-parlante, de un barrio castellano-parlante, todo castellano-parlante, pero ella había asociado ya de una manera casi disglósica que el sistema educativo tiene que ser en catalán y ya lo asume, es decir, es algo que viene dado. Entonces no había ningún margen de elasticidad en ella, cosa que me sorprendió mucho. Eso deben ser las nuevas generaciones que ya funcionan con el chip puesto. Entonces, una de las cosas que quería decir, que a veces es curioso cómo en el sistema se valoran mucho las diferencias y las otras lenguas y al día de las lenguas indígenas y todo eso, pero resulta que se potencia más eso que si les dices que potencias un poco más el español, ¿no? Yo no voy a hablar de lo que sale en medios de comunicación y en TV3 y todo esto porque es escandaloso, pero básicamente es una dejadez y una negación porque no se habla de ello. Y si se habla, vuelvo a decirlo, nunca se habla de España y si se habla, siempre se habla en términos negativos, no en positivo. Y ya pues, yo que he tenido discusiones en la sala de profesores. Directamente van a estar muy atentos a no decir, a que no se note que algún alumno dice no sé qué, o sea, no vas a ver directamente cómo hay eso, pero existe, lo que decía el compañero, la idea de estar en el armario, porque no hace falta, ya todo te lleva ahí, a un espacio de cerrar, de no decir, de no comunicar. Y el otro día, curiosamente, en el instituto que estoy, que es de Gracia, que es súper catalán, ideológicamente y todo, varios profesores que estábamos en la sala de profesores, no sé por qué, uno empezó a hablar en castellano y pasamos todos al castellano. Y era una sensación de los tres como de liberación, de decir, tranquilidad, ¿no? Un poco, porque estábamos mezclando, llega otro y mezclamos, o sea, eso es lo que tiene que ser. Pero después cuando llegan los poderes fácticos de arriba, hay como una especie de autocensura que todo el mundo empieza a hablar en catalán, directamente. Es una cosa, no sé cómo decirlo, es como una metamorfosis muy extraña. En el fondo lo que indica es un sentimiento de inferioridad, básicamente, que creo que está arraigado y tiene que ver un poco con esa disglosia, ¿no? El castellano es estar en casa, la lengua catalana. El otro día tuve una anécdota con una amiga que fui a comprar una tienda y yo pido catalán o castellano según me da la gana, evidentemente. Y con esta amiga mía hablamos en catalán de hace mucho tiempo, pero ella es castellano parlante. Para mí es igual, hablamos, da igual. Y cuando salgo me dice, ¿cómo es que parles en castellà a les botigues? Dic, no, Tina, com és que tu parles en català a les botigues quan tens el castellà parlant? Normalment és que una persona parli en la seva llengua materna, no? Bueno, però és que per mi, me dijo una frase muy curiosa, per mi és una decisió personal, no sé què. Yo pensaba, sí, es personal, porque aquí en el fondo lo que tratamos es la clase dominante. Tendríamos que hablar de sociología, básicamente. Porque ¿quién es la clase dominante? ¿Hacia quién te parece? En todos los países del mundo hay siempre una clase dominante que quiere imitar a los otros, imitan a esta clase. Aquí se ha elegido la clase catalana, el catalanismo, como la clase dominante y mucha gente que tiene el castellano considera que no vale, lo tiene que dejar atrás en pos de una aceptación social, como dirías tú, de considerarme dentro del núcleo. Yo estoy también, pertenezco a este grupo, negando realmente lo que es. El caso más triste sería que mi hermano se casó y
La familia de ella, después me enteré años después, que no quería que se casase con mi hermano. Y nadie entendía por qué. Y al final supimos por qué. Porque es charnego. Así era. Claro, era muy triste aceptar estas cuestiones. Pero eso está ahí dentro. A ver, quien lo decía, que era charnego, era gente que sus abuelos eran de Murcia y todas estas cosas. Pero ya sabemos que el converso es lo peor. Entonces, yo empiezo muchos casos alrededor, pero concretamente en el ámbito educativo quería centrarme en esto. Repito, es muy difícil que veas directamente, como a veces me dicen, no, que le obligaban a hablar, no sé qué, no sé cuánto, porque eso no lo van a hacer. Es mucho más sutil. Es todo un engranaje que va apretando por todos lados y no hace falta que se reúnan en células para decidir qué vamos a hacer hoy. Queda claro la dirección donde va. Y a mí me parece que es de ley que la gente tenga la libertad de poder hacer lo que le da la gana y de decir la lengua que le dé la gana, exactamente. Estés aquí o en cualquier otro sitio. Pero lo que yo no quiero, prefiero es que se desprecie a las personas por la lengua que usen. Dicho esto. Muchas gracias. Qué bien que se estéis ajustando a los tiempos. Me gusta esto. A ver, y ya el siguiente ponente y último ponente individual es Iván Teruel. Iván Teruel es profesor de secundaria en un instituto de la provincia de Gerona y autor del libro Somos el fracaso de Cataluña, que publicará en breve Amarillo Región, un diario en el que se recogen muchas anécdotas relacionadas con el mundo de la enseñanza en Cataluña. Y cuando quieras, bueno, en cuanto que te pasen el micrófono, 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, gracias por la asistencia, es un placer estar aquí y compartir algunas de mis anécdotas en el mundo de la enseñanza. Mientras escuchaba a Antonio iba pensando que, bueno, parecía que estuviera frente al espejo de mí mismo porque estaba contando anécdotas que yo he contado 1000 veces y además estaba haciendo una radiografía que yo también he hecho muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, cuando estoy hablando con Mónica para organizar un poco el acto que íbamos a hablar, para no pisarnos también un poco los temas, ¿no? Pues, bueno, decidí que iba a hablar sobre dos grandes temas, uno es la sensación de unanimidad y el otro es, bueno, el perjuicio que se le causa a los alumnos castellanohablantes con el sistema de inmersión lingüística, ¿no? Pero no voy a formular ningún tipo de teoría, ni voy a, digamos, hacer un análisis sobre los resortes de esos dos temas, sino que en la línea de lo que ha hecho Antonio va a contar anécdotas que me parece que son significativas del clima que hay en la enseñanza en Cataluña. Sí, bueno, con respecto a la sensación de unanimidad voy a contar una anécdota que alguno ya me habrá oído alguna vez, pero que resulta muy significativa de esa sutileza de la que hablaba Antonio, de ese clima que hace que todo el mundo entienda cuando está en determinados contextos cómo debe comportarse. ¿Sí? Recuerdo una exalumna que tenía que en lo que era Twitter por entonces, decía que le molestaba mucho que fueran precisamente los profesores disidentes, no sé si me incluía a mí en ese saco, los que hablaran o los que hicieran más referencias políticas en clase, que los nacionalistas no hacían ninguna. No, nos ha fastidiado porque no les hace falta, ¿sí? Porque ya está en el aire que se respira en educación. La anécdota. Estábamos, pues unos compañeros y yo, que seríamos unos 15, 20 compañeros que asistíamos a un cursillo de formación. Bueno, estos cursillos de formación que se organizan no sirven absolutamente para nada más que para engordar, digamos, la cuenta bancaria de los formadores. Y entonces vinieron a hablarnos sobre la evaluación. A ver si recuerdo, era formadora, que no es lo mismo que formativa, por una cuestión en la que ahora no voy a entrar, sí, pero en fin, se mueven siempre en el terreno de la sutileza. Una charla sobre evaluación formadora. Vino una
profesora que había sido maestra de primaria y que era la directora de un centro completamente de San Gregorio, que es una localidad que hay muy cerca de Gerona. Territorio absolutamente comanche, San Gregorio, y además de gente, la gent benestant, Bien, pues empezó la charla la formadora directora, ex maestra de escuela, y en un momento dado en la pantalla le apareció un mensaje de Windows en castellano, porque Windows habla en castellano, ¿sí? Bueno, entonces, de repente vio el mensaje, su rostro se transfiguró y dijo: «Caram, d'on és aquest ordinador? De Badajoz, que em parlen la llengua de l'imperi?» Bueno, en fin, sí, es ridículo, pero la anécdota es significativa porque una tipa que va allí, que no conoce a la gente que tiene delante, que es de otro instituto, se ve, digamos, con la confianza de hacer ese tipo de comentario despectivo de la lengua española ante una concurrencia, porque sabe o intuye que todos los que están allí van a secundar la gracieta y les va a hacer gracia, ¿sí? Entonces, bueno, yo inicialmente, lo comentábamos antes con Rafael Arenas, uno pierde con los años la capacidad de sorprenderse, pero caramba, hay a veces en las que, a pesar de todo lo que uno ha visto, le pillan con el pie cambiado, ¿sí? Entonces, dijo aquello y yo pensé, pero ¿esto qué es? ¿Sí? Digo, voy a decir algo, pero te entra la duda, porque tú sabes que todos tus compañeros avalan ese comentario y que no van a decir nada, y que si tú intervienes se van a producir todas esas miradas tirantes, esas cabezas medio vueltas que me han pasado tantas veces en reuniones del cole de mis hijos, etc. Bien, pues se me pasó el tiempo de intervenir. Cuando ya quise intervenir dije, joder, ahora va a parecer esto una intemperancia, ¿sí? Pero hete aquí que Windows me ofreció la posibilidad de intervenir porque volvió a aparecer un mensaje. Sí, dije, esta es la mía. Y acababa de aparecer el mensaje y le dije a la formadora, ¿has vist? T'ha tornat a parlar la llengua de l'imperi. Así con un comentario, así, un gesto de... Sí, és que aquests sistemes operatius són uns pocas soltes, que es lo que te decían a los charnegos en el cole cuando ibas, es un poca solta, Bueno, en fin. Y claro, creía que yo estaba haciendo una gracieta como la suya y además debía sentirse satisfecha porque debía considerar que pues estaba avalando y apoyando su comentario. Le dije, no, pero me permitirás, digo, y te voy a hablar en la lengua del imperio. Y dijo ella, pues todavía parece que no se había dado cuenta de que iba a afearme la actitud. Dijo, sí, m'anirà molt bé perquè últimament la practico poc. Aquí con recochineo además, Dije, mira, digo, tú vienes aquí a soltar toda tu cháchara de ínfulas, tu cháchara pretenciosa con ínfulas, hablándonos de los beneficios del proceso de participación del alumno en la propia evaluación, y hace referencia a una exalumna que tenías gitana del barrio de Font de la Pólvora. Digo, mi familia se criaron con los de Font de la Pólvora, con los gitanos cuando vivían en las Pedreras de Gerona. Digo, bien, tú vienes a soltarnos toda esta cháchara, aludes a una alumna gitana para, pues, no sé, hacer parecer que te preocupan mucho los alumnos gitanos y de clases desfavorecidas, y a la mínima ocasión que has tenido has hecho un comentario despectivo de la lengua española. Bueno, mientras estaba haciendo todo esto, no lo dije así de fluido porque había una compañera mía que era la psicopedagoga del centro, la coordinadora pedagógica, perdón, que me estaba intentando hacer callar. Escolta, Ivan, como si fuera el alumno. Yo, escolta, Ivan. Me faltó decir poca solta. No es el momento, me decía. No es el... Digo, pero ¿cómo que no es el momento?
si estoy, digamos, haciendo un comentario que tiene como respuesta a un comentario previo de la formadora que no venía a cuento. Bien, bueno, la cosa acabó con que ella negó que hubiera hecho ningún comentario despectivo. Digo, ¿pero cómo que no? Aparte le dije que, claro, mi madre es de Badajoz. Le dije, bueno, no, que mi hija vive... Aparte te sale siempre por peteneras y, en fin, con argumentos un tanto... en fin, incomprensible. Dijo, no, si la meva filla estudia a Madrid. Dije, ¿y? ¿Qué pasa? El comentario no deja de ser despectivo porque tu hija estudia en Madrid. Bueno, total. Al final todavía me reconvino porque dijo que no aceptaba lecciones porque le había hablado de manera despectiva de la cháchara con ínfulas. Dijo, ¿cómo has dicho aquesta paraula? Que no l'he entès. Dije, ínfulas. ¿Qué vol dir això? Digo, pues así. Bueno, total, que al final me hizo rectificar. Dije que no era un ataque personal, que era un ataque al discurso. Dijo, dice, celebro que rectifiquis. Y yo, y que em demanis perdó. No pedí perdón a nadie. Con el tiempo un compañero me dijo, digo, a sobre t'ha fet a sobre t'ha fet demanar perdó a tu. Bueno, estas cosas que son un poco kafkianas, ¿sí? Al cabo de los días vino algún... Bueno, incluso el director dijo que la intervención de la formadora había digamos, estado fuera de lugar. Pero me dijo, tot i que entenc que no va ser adequat el comentari, no comparteixo las formas que has utilizado. Que encima es la lección esta como decir, joder, es que los castellanohablantes sois un poco cerriles, y sanguíneos, nosaltres al seny y tal. Bueno, algún otro compañero me vino a pedir perdón, catalanohablantes, nostrats, dijo, és que et vam deixar sol, és que aquella dona va venir aquí com si fos un míting d'esquerra y et vam deixar sol. Pero claro, nadie intervino, evidentemente. Y yo me fui sulfurando y al final me vino la formadora a decirme, escolta, que no ha passat res, Y dije, no tinc ganas de parlar y cogí y me fui. ¿Sí? Bueno, ya que estado casi los 15 minutos es una sola anécdota. Bueno, la cosa es que la anécdota es significativa porque se creen con el derecho, es decir, no es que se crean con el derecho, es que están convencidos de que todos los profesores para los que hablan cojean del mismo pie y que todos tienen las mismas ideas y que todos son nacionalistas. Yo este año he cambiado de centro, después de 13 años, allí ya me tenían por imposible, sí. Pero cuando hablaba con Mónica sobre si la sensación de unanimidad vuelve a ser la del Oasis entre comillas, la anterior a 2012, y un poco tengo esa sensación. Yo voy escuchando comentarios en la sala de profes y en la cantina y tal, como el instituto en el que estoy ahora es mucho más grande, hay ciclos, tendríais que ver cómo ridiculizan a las pobres peluqueras, ¿sí? A las que tratan de chonis, ¿sí? A mi m'agrada anar allà perquè així s'aprèn el llenguatge del carrer y tal. Un desprecio con el que hablan de las peluqueras, ¿sí? Y de los padres hispanoamericanos, ya no les digo, como se ríen también de ellos. Recuerdo también una compañera que de este año que estaba contando una anécdota que le había ocurrido en el Decathlon, me parece que era, malentendido, tenía que devolver una compra, algo así, y la chica pues era hispanoamericana y no entendía muy bien lo que le estaba pidiendo, no que no entendiera muy bien, sino que le estaba hablando en castellano. I dice, clar, i em vaig anar posant nerviosa perquè aquella noia no sabia resoldre, i al final vaig dir, sulfurando, y al final vaig dir, bueno, ¿y por qué tenemos que estar hablando en castellano? O sea, el principal problema de mi nueva compañera era que, oye, que había tenido que utilizar, dice, perquè clar, jo quan em poso nerviosa no sé parlar en castellà. O sea, los nacionalistas te reconocen una cosa y su contraria sin solución de continuidad. Te dicen que los catalanes hablan los catalanes de origen, hablan el catalán, o sea, el castellano, mejor que el resto de España, pero después cuando se relajan dice, es que cuando estoy nervioso vull parlar la meva llengua, que es normal también,
Però bueno, aquell comentari el que suscitó és que, bueno, entre mis compañeros pues dijeron que, clar, perquè això els hi hem permès nosaltres, perquè clar, nosaltres canviem de llengua, quan ens parlen... Bueno, muy breve, 2 minutos más. Otra anécdota sobre cómo afecta a los chavales castellanohablantes el sistema de inmersión lingüística. Me ha contado una anécdota que le ocurrió a mi mujer, que era monitora de autobús, pues hacia una línea que pasaba por un pueblo un tanto peculiar, donde había familias castellanohablantes, gitanas, San Miguel de Fluvià. Y entonces, claro, con ellas se sinceraban porque, claro, yo con los alumnos puedo hablar de según qué cosas, ¿no? Entonces les contaron que los díscolos, charnecos, le contaron que una profesora les había dicho que hicieran un trabajo, creo que era de tecnología, que hicieran un trabajo sobre cualquier país. Empezó a decir Francia, Italia, Cataluña. Y entonces dijeron, uno de estos, que como no tiene nada que perder, lo dicen de manera desinhibida, dijeron, Cataluña no es ningún país. Perquè tu diguis, le dijo la profesora. Pues no es ningún país, porque si tú ves un mapa tal, yo sé, seguro, si le dijo lo del DNI, que les escuece especialmente, si miras tu DNI, bueno, la cosa es que la situación fue empeorando porque la profesora empezó a decir de aquel modo obtuso en el que algunos entran en bucle, que Cataluña es un país que así, que tal, no sé qué. Y entonces se ve que un chaval le dijo, Cataluña será un país en tu imaginación. Y la otra se sulfuró mucho y los chavales, con perdón, pero lo digo en modo cariñoso, los adolescentes son cabrones, ¿no? Entonces cuando ven que tú te sulfuras mucho con algo, y dices, pues ahora voy a ir a meter el dedo en la llaga, ¿sí? Entonces, bueno, los chavales empezaron a cantar allí que viva España de Manolo Escobar, se subieron a las mesas a cantar, bueno, a los dos San Miqueles, claro, el jefe de estudios una bronca monumental. Yo no estoy justificando la actitud, yo soy profe, está mal que se subieran a las mesas y tal, pero que es sintomático porque al final los que tienen esa idea desacomplejada de España son los que no tienen nada que perder, ¿sí? Los que ya perciben desde pequeños que el nacionalismo es el poder. Es graciosa la anécdota, pero no deja de tener su punto descorazonador, porque estos que se comportan de manera desacomplejada en clase son los rebotados del sistema, son aquellos a los que el sistema tritura. Mi mujer, que lleva muchos años, estuvo muchos años haciendo esa línea, de todos esos que proceden del pueblo este de San Miguel de Fluvià, a bachillerato no llega ni uno. Todos se van a ciclos o dejan de trabajar, son los expulsados del sistema, son los que tienen, digamos, muestran de manera desacomplejada su sentimiento de españolidad, ¿no? Pero también son los que después, cuando crecen, se sienten completamente desvinculados, por ejemplo, de la política, porque tiene la sensación de que desde pequeños el sistema, representado por los profesores aquests que diuen que son los que los apartan de poder tener las mismas posibilidades que los demás. Los que llegan muchas veces pagan el peaje de la lengua, como estos alumnos castellanohablantes que al final son los que más te piden que hables en catalán en vez de reivindicar su lengua materna, y muchos de ellos se avergüenzan de su lengua inicial, ¿no? Ya acabo, me he enrollado mucho, con una última anécdota, 1 minuto. Yo estaba en el restaurante donde yo trabajé durante muchos años, estaba comiendo con mi mujer, y entonces uno le dijo al otro, bueno, el restaurante estaba vacío, y con aquel engolamiento, uno con el que hablan a veces, le dijo, perquè tu quan estudiaves, quins eren els que traien pitjors notes? Quins eren? Entonces, un gesto así de suficiencia, claro, els castellans. Sí o no, home, no fotem, era així. Tenía razón. Es decir, los que sacan peores notas, los que van a las aulas obertas, als convenis singulars, son generalmente castellanohablantes en su mayor proporción.
no por el motivo que ellos creen, que es que los españoles somos obtusos por naturaleza y un tanto cerriles y un poco refractarios al conocimiento, como decía Carme Junyent, la filóloga de referencia de los catalanes, sino porque el sistema, el engranaje, está montado de tal manera que los castellanohablantes lo tienen mucho más difícil para llegar lejos en este sistema. Y gracias y perdón por estas anécdotas que son muy evidenciadoras, la verdad. Y ahora, pues para cerrar esta primera parte de intervenciones, tenemos otra vez a Mónica. Sí. Venga, paso. Y sin tiempo, tú puedes hablar todo lo que quieras. No, es solo para cerrar un poquito. Bueno, yo lo que os quería decir para finalizar es que todas las... ¿Me oís? Sí, ¿no? Que todas las asociaciones que estáis aquí, pues defendéis una misma cosa, ¿no? Y por lo tanto hay una cosa que os une a todas. Y es que los derechos son de las personas, y eso es lo que creéis, y no de las lenguas. Y en Izquierda Española defendemos exactamente lo mismo. Y al igual que vuestras asociaciones, no venimos a enfrentar lenguas, ni identidades, ni culturas. Venimos a defender derechos. Venimos a defender la igualdad entre ciudadanos, porque la izquierda no puede aceptar que un derecho dependa del territorio en el que uno nace o vive. Queremos un país donde ningún niño sea señalado por la lengua que habla en su casa, donde ninguna familia tenga que acudir a los tribunales para ejercer un derecho básico, donde los niños con necesidades especiales puedan recibir su enseñanza en lengua materna, donde ningún profesional vea bloqueado su futuro laboral por restricciones lingüísticas. Desde Izquierda Española vamos a defender el español como lengua común de todos los españoles y promocionar su empleo prioritario en las instituciones públicas, así como el derecho a usarlo en los distintos ámbitos de la vida social, escolar y profesional. Y vamos a luchar contra las barreras lingüísticas que impiden la libre circulación de los ciudadanos y de los trabajadores por todo el territorio nacional. Y eso son medidas de izquierdas, y somos el único partido de izquierdas que defiende esto abiertamente en Cataluña. Defendemos una educación libre de inversión lingüística y que garantice la escolarización en lengua común de los españoles, reconociendo el español como lengua vehicular de la enseñanza en toda España, a pesar de la cooficialidad de otras lenguas de las cuales el ciudadano tiene derecho a conocerlas, aprenderlas y usarlas, pero el estatus legal de la lengua cooficial nunca estará por encima de la lengua oficial del Estado. Pero sobre todo defendemos la convivencia, porque la lengua no puede ser un muro entre ciudadanos, sino un puente, y ningún proyecto progresista puede construirse sobre la imposición o el señalamiento. Cataluña es plural, España es plural, y porque defender la pluralidad solo tiene sentido si esa pluralidad descansa sobre derechos compartidos y garantías comunes. Y la izquierda que nosotros representamos cree en esa pluralidad desde la igualdad de derechos y la solidaridad entre territorios. No se trata de restar derechos al catalán y al resto de lenguas oficiales. Se trata de garantizar que ningún derecho lingüístico se vea vulnerado. Por eso no se trata de uniformizar, sino de igualar derechos. No se trata de imponer, sino de convivir. En Izquierda Española queremos más libertad, más igualdad y más cohesión. Estos son los compromisos de Izquierda Española que queríamos que supierais. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la segunda parte en la que pido la intervención de las asociaciones que habéis tenido la gentileza de haber venido hoy aquí. Simplemente pediros que intervengáis de manera libre en los temas que queráis. Levantéis la mano y os daremos turno de palabra. Y para refrescar un poquito lo que aquí se ha estado diciendo, ¿vale? Se ha hablado, voy a dar una serie de puntos, de picos que
los intervinientes pues han dicho en su discurso, ¿vale? En relación a la discriminación lingüística, pues se ha hablado, por ejemplo, de cómo para sobrevivir la gente se plega y no quiere saber nada y no quiere luchar y está sometida mediante factores disuasorios a miedo. Sin embargo, hay quien dice que hay que enfrentar este miedo, ¿vale? Luego también se ha hablado de que por los casos llevados a tribunales se puede hablar del grupo de los hablantes de español como un grupo diana susceptible de odio, ¿vale? Luego también, entonces en este caso nos ha dado un ejemplo de cómo se emiten sentencias jurídicas, legales, y bueno, no hi ha cap problema, això no ho seguirem. O sea, una desobediencia activa de lo que la legislación, bueno, la legislación en este caso los jueces, dicen. Después también han salido ejemplos de una violencia represiva del uso del español debido a la ideología política. Y luego también el tratamiento en los discursos de invisibilización del español. Invisibilización, no se mienta, no se dice, no se le da espacio. De desprecio, porque es la lengua del imperio, ese imperio, a mí me gustaría que me explicaran algún día en que consiste ese imperio tan horroroso que es el imperio español, porque, en fin, veo que hay poca historia por ahí, poco conocimiento de historia. Y luego también hay otra cosa importante que ha salido, que es a veces el sentimiento de inferioridad social del hablante de español, ¿vale? Y luego, en lo que es la interacción y la dinámica, sobre todo en el mundo educativo, pues la normativa sutil de la obligación de utilizar el español. Nadie dice nada, pero todo el mundo lo sabe y dependiendo de cómo hay millón a parlarne, ¿no? Y después también el último punto de cómo afecta el sistema de inmersión a los que se rebelan contra él, ¿vale? Y los expulsa del sistema educativo en este caso. En fin, todo este tipo de cosas simplemente para daros pie a intervenir, si queréis. Vuelvo a repetir, a las asociaciones que han venido: Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por una Escuela Bilingüe, Docentes Libres y la Coordinadora de Grupos de la Resistencia Cívica de Tarragona. Pasamos a la intervención libre. Si alguien quiere decir algo. Muy bien, te van a pasar ahora. ¿Te presentas para que todo el mundo te conozca? Sí. Dices que en el que asociación perteneces. Gracias. Gracias. Me llamo Rafael Arenas y soy de Impulso Ciudadano. Nada, muy breve. ¿No se oye? Pues está en verde. Vale, sí, ahora sí. Mi nombre es Rafael Arenas, de Impulso Ciudadano. Muy brevemente, pues daros las gracias por organizar este acto. Yo creo que es un acto importante, que ha resultado bien. Yo creo que lo tendríais que replicar porque hay una tarea muy importante que hacer para conocer cuál es la situación real, que no es la situación oficial, ¿no? Esta es una de las dificultades que tenemos y que habéis puesto de relieve. De todas maneras, yo creo que no tenemos que perder de vista que el tema de la lengua, que es un tema muy importante, es un síntoma y que el problema quizá no esté en la lengua en sí, sino en el uso de la lengua que hace un proyecto político que ahora mismo
yo creo que por desgracia es el único proyecto político real que hay en España, que es el nacionalismo, porque no hay un político. A mí me parece que los proyectos políticos que hay frente al nacionalismo no tienen la entidad, el alcance, la coherencia y la fuerza que tienen los proyectos políticos nacionalistas catalán, vasco y la alianza que tejen entre ellos. Y como vosotros sois un partido político, pues bueno, felicitaros porque tengáis una propuesta política, que es la que nos habéis dejado aquí sobre la mesa. Yo como Impulso Ciudadano, vamos, a título personal en realidad, pero bueno, como estoy aquí por Impulso Ciudadano y como asociaciones cívicas que somos, yo creo que quizá lo podamos compartir. Nosotros tenemos unas preocupaciones por cómo tiene que funcionar la sociedad, por la defensa de los derechos. Nosotros actuamos judicialmente, elaboramos informes, intentamos influir de la manera que podemos sobre los actores políticos que tienen capacidad de poder, que tienen poder real o que aspiran a tener poder real, que en este caso son los partidos. Y en ese sentido, una idea que os quería trasladar es que me parece que tenéis que poner sobre la mesa, creo que lo estáis haciendo ya, la necesidad de que haya una política lingüística para el conjunto de España. Y esto, que puede parecer evidente, pues no es tan evidente, porque nosotros como Impulso Ciudadano, como Asamblea por una Escuela Bilingüe, lo hemos trasladado a otros interlocutores políticos con un éxito, podemos decir, que es relativo. Es decir, no hay un consenso sobre la necesidad de una política lingüística que vaya más allá del cumplimiento de la ley. Quiero decir, nosotros tenemos experiencia en acciones judiciales, en actuaciones judiciales, en decir, la ley dice esto, la ley dice lo otro, pero nosotros creemos que hay que dar un paso más allá. Porque una política lingüística no es solamente qué es lo que dice la ley, incluso aunque sea lo que dice la Constitución, es cómo entendemos nosotros que tiene que ser el papel de las lenguas en España, en el conjunto de España y en cada una de las comunidades autónomas. Y eso va mucho más allá de identificar los derechos. Por supuesto, eso es lo mínimo, en eso tenemos que estar, pero yo creo que hay que ir más allá y que mientras no se dé ese paso de ir más allá, no vamos a conseguir lo mínimo, que es el respeto de los derechos individuales y de las libertades de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, soy Ana Osada, soy presidenta de la Asamblea de una Escuela Bilingüe. Gracias por el acto. Ha sido, está siendo un acto ameno, pues porque es otro formato diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, por no repetir lo que ha dicho Rafa, ¿no? Personas como Iván, como Antonio, como Javier, como tantos que ahora no están aquí y que tienen nombre y apellidos y que conocemos las asociaciones, son importantes para mantener esta lucha en Cataluña, que es una lucha por derechos fundamentales, por derechos básicos que son vulnerados y que hemos asumido como normal, que no se nos deje tener los mismos derechos que a un catalán hablante, ¿no? Yo voy a repetir algo que siempre digo a los padres y que no me canso de repetir. Cuando un padre pide educación bilingüe, la persona a la que van a presionar es a él, o sea, a la madre o al padre, a la familia. Los padres te dicen, tengo miedo de que a mi hija o a mi hijo pues, lo excluyan, le hagan daño, lo marginen. Sí, es verdad, puede ocurrir, todos lo sabemos. Mi hija estuvo 7 meses sin ir a ningún cumpleaños, pero un padre decidió volver a invitarla y a partir de ahí volvió a ir a los cumpleaños. Hay que hacerlo y la presión es para los padres. Y son los padres los que tienen que darse cuenta de que están luchando por los derechos de sus hijos. Entonces yo entiendo el miedo a veces, pero no siempre se puede entender el miedo. Puede entender el miedo mucho más a lo mejor de un profesor que está rodeado y que es su vida laboral durante 8 horas de personas que están en contra de él, ¿no? Pero como madre y como padre al final dejas a tu hijo en el colegio, te vas, no te hablan los padres, pues no te hablan los padres, ¿no? Romper ese miedo, como decía Javier, es súper importante y básico para superar esta situación. También creo que desde hace 2 o 3 años hay una desmovilización sobre este tema en Cataluña, porque este dinosaurio es muy grande, estamos luchando contra los molinos auténticamente solos y porque nos damos cuenta de que no tenemos a quién agarrarnos, ¿no? No nos podemos agarrar a los partidos políticos. Y Izquierda Española defiende esto, ojalá Izquierda Española entrara en el Parlamento español en las próximas elecciones o entrara en el Parlamento catalán y pudiera continuar defendiendo esto y haciendo mella en un cambio realmente verdadero de la política lingüística de nuestro país. Pero no se puede confiar en los partidos que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, que te
apoyan cuando vas a Europa y denuncian la situación, pero luego aplican una política lingüística en variedades en la Comunidad Valenciana, en País Vasco, etc. O sea, ellos se contradicen. No puedes confiar en instituciones cuando de pronto ves y te indignas de que el gobierno de España ha elegido a un representante de la Generalitat para ir a la UNESCO. Es que dices, Dios mío, pero ¿qué más puede pasar, no? O sea, una persona que representa a un gobierno de la Generalitat que lleva 3 décadas vulnerando derechos lingüísticos, haciendo justo lo que la UNESCO dice que no se ha de hacer, va a ser uno de los representantes de España ante la UNESCO. Y la UNESCO le escribes una carta y no te contesta. Y el defensor le escribes una carta y te dice, bueno, es que la Generalitat no me contesta a la queja que usted ha puesto. Y escribes a la inspección y te dice, bueno, no consideramos que lo que nos está denunciando sea motivo de nuestra intervención. Entonces, no hay nada a lo que agarrarse y dices, bueno, ¿para qué voy a continuar luchando? Al final esta lucha se convierte en una lucha, pues de los que estamos aquí, que nos tememos muchas veces de que no tengamos relevo a nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo más preocupante. Y la esperanza está en esos niños que contaba Iván. Y en ese 75% de adolescentes que decía de una encuesta en Barcelona que salen de la escuela, y ese 75% solamente habla en castellano, ¿no? Porque en el fondo es una rebeldía, y seguramente ellos no están pensando, salgo del colegio y no voy a hablar en catalán, pero es que están hasta el moño de estar 8 horas que les digan continuamente que tienen que hablar en catalán, que les impidan hacer su TR en catalán, que les indiquen no vayas a elegir los enunciados de selectividad en catalán, no hables en el patio en catalán, no tan tens manpagas en castellano. Entonces, es normal que esos niños, como reacción, pues desprecien la lengua, la lengua oficial también en Cataluña y lengua de otra parte de los catalanes, ¿no? Porque es algo natural luchar contra esa imposición. ¿Es una esperanza eso? Bueno, es una esperanza a medias, porque eso tampoco es convivencia. Y por tanto, este problema es un problema que cada vez parece que es más complicado de solucionar, porque no ves, ya no te puedes creer la voluntad política de los partidos que dicen que la tienen. No te puedes creer las instituciones como el Tribunal Constitucional, que lleva 3 años pensando qué va a hacer con la sentencia que debería de pronunciar sobre la sentencia del 25% que no se aplicó en Cataluña. Yo solamente puedo decir que hay que mantener la esperanza, hay que mantener la lucha, hay que dar a las personas que lo hacen de forma individual en su colegio, delante del AMPA en el que participan, como padres o ese funcionario. Hay que darle las gracias por continuar manteniendo la llama, pero realmente no tenemos nada a favor y cada día somos más conscientes de que tenemos menos sitios a donde agarrarnos para que este problema realmente se solucione, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Muchas gracias. Buenas tardes, soy María José Peña. Estoy en este momento representando a la Asociación por la Tolerancia, aunque aquí hay personas que participaron en su creación y lo podrían hacer mucho mejor que yo. Estoy hablando de Antonio, estoy hablando de Pepe, estoy hablando también de algún compañero que lleva por aquí 40 años en la lucha, en fin, mucha gente. Nuestra asociación, muchos ya lo sabéis, se basa en 3 pilares fundamentales. La lengua es uno de ellos, la condena del terrorismo otra. Bueno, muchos pueden pensar que ahora el terrorismo no está activo, no es lo que pienso yo ni lo que pensamos en la asociación, y seguramente no es lo que pensáis la mayoría, porque hay otro tipo de terrorismo que ya está sentado en las instituciones, por lo tanto la lucha sigue. También el tercer pilar es la constitucionalidad, y no es porque estemos enamorados de la Constitución, que necesita ciertos cambios, sino porque estamos enamorados de la ley, del respeto a la ley. Creemos que ninguna sociedad puede funcionar bien sin ese respeto a la ley. Bueno, estos son los 3 pilares en que se asienta nuestra asociación, que ya debéis conocer. Y yo solo, aparte de agradecer el acto que habéis hecho, que es magnífico, magnífico y necesario, muy necesario, os animo a que sigáis por esta senda. Refrendo también lo que han dicho mis compañeros anteriores, creo que todos vamos a coincidir, y sobre todo quería también recordar a
a una persona que sufrió la imposición lingüística hace muchos años. Ya no está aquí, ya no está en Cataluña. Era el padre de una niña autista y fue un asunto muy doloroso. Los que fueron de la tolerancia, y son de la tolerancia, pero lo fueron en aquel momento, lo deben recordar. Yo no estaba en aquel momento, pero lo he oído y esta persona hoy forma parte de mis amistades. Vive en Sevilla. Le hicieron la vida tan imposible a esta niña autista que no podía entender que le hablaran en una lengua distinta, que la familia tuvo que marcharse. Vive en Sevilla. Han pasado más de 30 años. Pero el problema seguimos teniéndolo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Alzuete y vengo de parte de Docentes Libres, que somos un grupo de profesores hartos de este sin Dios que hay por aquí montado y que usamos en parte este grupo como una especie de terapia también para contar nuestras batallas y nuestros sinsabores día tras día. Y yo simplemente lo que quería decir como historiador, porque se habla de la importancia de la historia y de esas conversaciones con profesores de historia un tanto absurdas, pues que en mi caso tengo alguna anécdota referida a eso y me sirvió también como punto de inflexión para revelarme y superar ese miedo del que nos hablabais antes. Yo he estado dando clase en un instituto que cuando llegué tuve el honor de estar en un instituto que se llamaba Emperador Carlos, que como algunos de ustedes sabrán, pues fue uno de los grandes reyes que tuvo la monarquía hispánica en la primera mitad del siglo XVI. Tenía incluso un busto en las escaleras, pero ya se cuidaron bien de arrancarlo, yo ya no lo pude ver. Y resulta que mientras estuve yo en este instituto y ya casi al final, algunos padres montaron una moción para cambiarle el nombre al instituto, porque al parecer este nombre causaba un escozor especial. Exactamente, podríamos decirlo así. Una enfermedad difícil, ¿no? Corrosiva, vale. Pues en ese pleno, digamos, en ese claustro magnífico donde se adujeron algunos argumentos pseudohistóricos como la pujanza de los Borbones sobre los Austrias, entre otras cosas, pues a mí se me inflaron las gónadas, por decirlo de una manera más amable, no de otra. Pues tuve el valor de levantarme y hacer una defensa de la monarquía hispánica, sobre todo de ese siglo XVI, esa primera mitad del siglo XVI, aunque también incluyo a Felipe II, de una corte capaz de incluir entre sus filas a personas como Luis Vives, como los hermanos Valdés, gente dentro del humanismo más avanzado de la época y que dieron a la monarquía, a España, o a las Españas, o como quieran llamarle, porque ya son capaces de ponerle cualquier nombre menos el que tenía, de un reino, de un imperio capaz, pues eso, de mantener una red cultural bastante digna para la época, y teniendo en cuenta pues, las capacidades logísticas que había entonces en el siglo XVI, donde no había internet, evidentemente, ni los medios de comunicación actuales. Bueno, pues hice una defensa bastante acérrima de los personajes y me pasó un poco lo que se ha comentado aquí, ¿no? Algunas personas en privado, ojo, en privado, se acercaron a mí para agradecerme esas palabras y haber tenido el valor de comentar esto en un claustro donde había, evidentemente, no poca concurrencia. Pero estas personas, evidentemente, en público jamás se mostrarán proclives a lo que tú cuentas. Pero sí que fue para mí un momento de, sí, de liberación también, porque defendí una época que considero muy interesante, importantísima para la historia de España, con sus claroscuros, evidentemente la bibliografía está ahí, pero una época que debe también reivindicarse de forma clara y crítica, en el sentido de decir, pues eso, que tiene sus luces, tiene sus sombras, no cargar las tintas sobre una parte y no sobre otra. Ahí están los libros de historia, en algunos, pues pueden ustedes comprobarlo, se hablará de los almogávares como auténticos héroes por la paz, cuando los almogávares eran una compañía de asesinos y de soldados a sueldo que se dedicaban a robar, asediar, violar y matar
allá donde fueron. ¿Pero por qué lo hacen? Porque solo citan a las fuentes más cercanas, Ramón Muntaner y otros que hablan de lo que quieren y de lo que no se olvidan, pero si se va uno a buscar las fuentes griegas, las fuentes del Imperio Romano de Oriente, como las de Nicéforos Grégoras, pues ahí uno podrá encontrar esas cacerías, esas matanzas, esas separaciones de padres con hijos. Y entonces, seguramente cuando les petes este argumento a un catalanista te dirá, no, la compañía aragonesa, no catalana. Digo, no me seas así, porque eran catalanes, eran aragoneses, pero también había eslavos y también había turcos dentro de estas mismas compañías, y da un poco de vergüenza que le pongas una estatua a Roger de Flor cuando era un verdadero asesino y un soldado a sueldo, un mercenario, porque esa sería la palabra, ¿no? Por lo tanto, hay mucha demagogia, evidentemente, como la ha habido durante toda la historia, y simplemente quería echar un capote a algunos compañeros historiadores, entre los que modestamente me incluye, que intentamos cada día en nuestras clases luchar contra el problema que estamos hoy aquí hablando sobre la lengua, pero también sobre el gran problema del uso torticero de la historia, que no es algo nuevo, pero que en este caso se usa de una manera especialmente hiriente, por sobre todo desconocimiento de quién la trata, cuando se trata específicamente de profesores que se hacen llamar de historia, cuando deberían darse la vuelta y marcharse de forma amorosa por la puerta antes de volver a abrir la boca. Muchas gracias. Hola, soy José Domingo de la Fundación Impulso y Cooperación. Acabemos las asociaciones antes de pasar a... Vas a hablar como... Yo soy de una fundación. Otra cosa es que no me hayas apuntado, pero ¿no quieres que hable, Antonio? ¿No quieres que hable? No. Soy Fundación Impulso y Cooperación. No, si no te digo eso, es que otra persona también ha dicho lo mismo. Y el orden del acto es primero las asociaciones que están en la fila cero y después se da el paso al resto de personas que hayan venido que no están incluidas, pero da igual. Te lo agradezco, pero... No pasa nada. Damos paso, ¿vale? Damos paso. No, pero no hablo como público. que es como asociación. Que yo no hablo como público. Mónica me invitó como asociación. Perfecto. Como plataforma Fundación Impulso y Cooperación me llamó para que viniera como tal. Se me ha metido por las razones que sean. Se me ha metido por las razones que sean, pero estoy hablando No, como, Pepe, se ha confundido porque como esta entidad, fila primera como... era para las asociaciones, pero bueno, te has quedado sin el sitio pero, delante, se ha confundido. Antonio, agradezco tu voluntad realmente de marcar bien el acto, porque está muy bien definir, así que te lo agradezco. Quería comentar dos cosas. Este es un partido de izquierdas y a mí me preocupa, pues, por ejemplo, pues, el tema de las clases. Y recientemente estuve en un debate en una televisión pública, por cierto, no se ha emitido nunca ese programa, en el que había una representante de la izquierda, voy a decir el nombre, Juana Dolores, que es una famosa artista, que dice que es comunista, y que es muy famosa en determinados ámbitos, en la que reivindicaba fundamentalmente como un hecho liberador, de clases, el conocimiento del catalán. De hecho, llegaba a afirmar que la clase obrera en Cataluña solamente se podrá liberar si es en catalán. Me sorprendió ese debate y le exponía lo sorprendente que era que desde el punto de vista de la izquierda no se protegía, digamos, a los más débiles, fueran estos obreros catalanohablantes o castellanohablantes, y que se entendiera precisamente como un hecho de contenido económico, pues el conocimiento lingüístico. Me recordaba lo peor, digamos, de la condición de la izquierda. En ese mismo programa había un filósofo nacionalista que, ante mi reproche, en que yo, por ejemplo, le ponía como ejemplo pues las chicas que están en estos momentos en cafeterías o en restaurantes sirviendo 12 horas por unos sueldos miserables, y a los que ahora mismo tienen pues, la posibilidad de perder su puesto de trabajo por no conocer el idioma catalán, que en vez de amparar y proteger a este tipo de personas, resulta que estuvieran amparando a aquellos que, desde un punto de vista de soberbia, digamos, de clase, se permitían
censurar o insultar a estas personas por no conocer la lengua catalana. Y apareció un término que hace tiempo que no escuchaba, que es el del lerusista. Automáticamente pasé a ser lerusista, de lerus, no sé si lo acordáis. Hacía tiempo que no lo escuchaba, y me sorprendió. Otra vez el miedo a que la clase obrera, digamos que se expresa en castellano, digamos que reivindique sus derechos en frente del nacionalismo burgués catalanista. Creo que en este momento es un partido de izquierdas, o los partidos de izquierdas tendrían que hacer hincapié precisamente en la reivindicación de ese hecho, el hecho de la lengua como un elemento de libertad, pero no de opresión. De manera que, y censurar o criticar a los sindicatos y otro tipo de partidos que realmente focalizan, desde un punto de vista aparentemente de izquierdas, el hecho de que el conocimiento de la lengua es un hecho liberador de clase. Creo que eso se tiene que realmente remarcar como una auténtica aberración. Segundo aspecto, y yo termino. En estos momentos hay una exposición, la exposición del Palau Robert, no sé si habéis tenido ocasión de leerla, que ha generado cierta polémica. El ICIP, que es el Instituto Català Internacional per la Pau, ha hecho una exposición sobre, digamos, discurso de odio. Y entre esos discursos de odio, además de poner, por ejemplo, que es en Ballin, referido a los extranjeros, que as ocupes a la presó, pues ahí incluyeron en una de las frases de taquilla que n'aprenguin català. Es un discurso que nos debe resultar especialmente prototípico del discurso de cuando añaden que aprenguin català o que se'n vagin, ¿no? Si no aprenden catalán, lárgate porque no estás en tu casa. Evidentemente es un discurso de odio. La protesta de Plataforma per la Llengua ha hecho que el ICIP pida perdón. Pida perdón por incluir ese discurso como un prototipo de odio y, de hecho, lo han retirado. ¿Qué quiero decir con esto? Sin embargo, nosotros, ninguna de las asociaciones, incluyo las que yo puedo ser militante, hemos tenido la suficiente rapidez como para decirle al ICIP o protestar ante los promotores de la exposición que de ninguna de las maneras. De manera que creo que el papel importante de la izquierda en la reivindicación de que evidentemente la lengua no es un hecho liberador, sino que lo que es liberador es reconocer los derechos lingüísticos de las personas y que desde luego ningún puesto de trabajo puede estar en Cataluña o en el País Vasco o en otras partes condicionado a los requisitos lingüísticos y mucho menos en la empresa privada. Pero además también que seamos lo suficientemente rápidos y ágiles para que, igual que ellos tienen la capacidad para denunciar, tengamos nosotros la capacidad para denunciar y para evitar actuaciones como las que se han llevado a efecto en estos días en el ICIP o con la historia de las latinas, del teatro latino al que antes os referíais. Nada más que eso. Muchas gracias. Disponemos de 5 minutitos porque hemos de abandonar. Sociedad civil, quería simplemente muy breve. Bueno. No, yo también convivencia, pero... Vale, pero no, perdona. No. Hola, soy Santiago Pérez, represento a la Sociedad Civil Catalana. Para no repetirme en todo lo que se ha dicho aquí y que, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, me gustaría resaltar una cosa que considero que es fundamental para poner de manifiesto la dificultad de la tarea que tenemos por delante. Y es que los nacionalistas han hecho muy bien una infiltración de las instituciones total, de tal forma que las tienen colonizadas y han llegado a generar el mensaje ese de miedo del que habéis hablado, y de miedo, y lógicamente para poder acceder al poder tienes que pasar por el aro del mensaje nacionalista. Eso ha quedado muy de manifiesto, además, con el cambio de gobierno, que parece que con el PSC iba a haber quizá algún cambio,
apertura en ese sentido y se ha dado el efecto contrario. Incluso se ha potenciado la policía lingüística, por llamarlo de alguna forma, con todos sus militantes o parapoliciales que están moviéndose por ahí, que son los que están denunciando constantemente o presionando al de la tienda porque no tiene los carteles adecuadamente puestos, etcétera, etcétera. Es decir, con esto quiero decir que tiene que ser desde la política. Nosotros lógicamente tenemos que ir picando piedra e intentando influir cada día en los partidos políticos y en las diferentes asociaciones, pero básicamente el tema tiene que venir de arriba. Tiene que haber una conciencia política y una voluntad política de que esto se quiera hacer. Como alguien ha apuntado, tiene que haber una política lingüística a nivel de España, porque si no, no podremos conseguirlo. Y nada más, no quiero decir gracias por el acto. Ya tendría que ser la última intervención. Bueno, yo intento ser rápido. Soy Ángel Prado, de Comunidad Científica Catalana, y os voy a explicar unos casos que veáis que sí que hay repercusiones en Cataluña por defender el derecho lingüístico. Yo voy a explicar 3 casos concretos que me han afectado a mí directamente. Yo soy abogado de profesión, era abogado de CGT, yo llevaba sanidad de limpieza, y a mí por defender casos lingüísticos me hicieron un juicio. Es decir, convocaron el SP del sindicato en Cataluña, con todos los sindicatos, y me hicieron un juicio, porque yo era abogado fascista, porque luchaba contra el catalán en Cataluña. Y de hecho hay un acuerdo probado en internet. De hecho, prácticamente casi se rompen por eso, porque limpieza se ha negado a acatar el acuerdo y yo soy un abogado de limpieza de CGT. De hecho, en Gerona se pegaron, literalmente. Y la CGT de limpieza se pegó con la CGT de sanidad. Y se pegaron literalmente, que tuvo que ir la policía. Sí, pero para que veáis que sí que hay consecuencias. Es decir, hay consecuencias. Realmente, un gente de Lix le dijo a los de la CGT de Valle d'Hebron que si prescindía de mi servicio como abogado tenía subvención. Eso es verídico. Para que veáis que tiene consecuencias. Pero bueno, que no es el único sitio. También soy abogado del SAP, Sindicato de Policía Mossos d'Esquadra. Y se le ocurrió un día llevarme a la Consell de la Policía. El Consell de la Policía es como el comité de empresa, entre comillas, de los Mossos d'Esquadra, que es 50% Mossos d'Esquadra, 50% Generalitat. Pues el conseller, que entonces no estaba PSC, le dijo que qué hacía yo ahí. Se escandalizó, estuvo a punto de suspender la reunión. Le tengo que decir del sindicato que yo no era de Al Qaeda. Claro, pero para que veáis el punto que también sí que tiene repercusiones a nivel profesional, Evidentemente, a mí porque me da igual 8,80, a mí ya pueden decir lo que quieran. Pero no entiendo que mucha gente tenga miedo a hacer cosas, porque esto pasa. Por eso, doy paso... Sí, que nos queda... Gracias. Solamente saludar casi. Yo soy Salvador Camaño, de la coordinadora de la Resistencia Cívica de Tarragona. Y, a ver, contaré una pequeña anécdota, ya que han salido... No, pero es muy corta. Me comentaban hace poco que en un colegio donde algunos alumnos le tienen una cierta inquina a la profesora, o sea, de catalán, entre otras cosas porque se ve que suele en sus clases hacer mención a lo terrible que fue el franquismo y tal, y que cuando la ven por los pasillos le suelen gritar ¡Franco, Franco, Franco! Esto porque a mí me hizo eso mucha gracia. Y digo esto, aunque yo desde mediados de los 70 hasta principios de los 90 he sido del PSUC, del PCC y de comisiones obreras. He sido miembro de las ejecutivas en Tarragona de los partidos estos, hasta que lo tuve que dejar porque era imposible. Bueno, podría contar mi experiencia desde la izquierda en estos partidos y en estos sindicatos, pero claro, necesitaría mucho tiempo. Diré solo a lo que nos dedicamos. Tocamos desde la coordinadora en Tarragona muchos palos. Digo esto por si a alguien le puede servir. Hace poco, por ejemplo, transformamos un gran mural que había en las comarcas de Tarragona, donde ponía puta España,
son Països Catalans, una estelada. Lo transformamos en el que, no recuerdo por qué, sustituimos lo de son España, creo que, o sea, lo dejamos, y terminábamos son españols y catalans. Hacemos esto, organizamos conferencias, cada año en la Plaza de la Constitución de Tarragona organizamos un acto al que solemos, el último de este pasado año, un ponente que asistió fue Albert Boadella, el anterior fue Alejo Vidal Cuadras, por ahí han pasado Pepe Domingo, Ángel Escolano, quiero decir, digo esto porque lamentablemente es el único acto que se hace en la calle en Cataluña el día de la Constitución. En fin, organizamos conferencias, presentaciones de libros, retiramos esteladas, retiramos pancartas. Bueno, mientras el cuerpo nos dé un poco de salud, en eso vamos a seguir. Y sería interesante que estas cosas se pudieran extender por todo Cataluña. Por lo menos para que no vean que agachamos la cabeza. No agachamos, aunque seamos pocos, no agachamos, intentamos no agachar la cabeza. Bueno, por motivos de tiempo tenemos que acabar ya. ¿No? Mónica, y luego nuestro compañero Javier nos dirá una... Sí, perdona. Yo soy Javier Asensio, soy afiliado de Izquierda Española. Como veis, este es un acto de partido. No estamos pidiendo que os afiliéis ni que contribuyáis si no queréis, pero sí que nos iría muy bien que os hicierais simpatizantes, por dos motivos. Para incluiros en la lista de distribución de los actos que hagamos a partir de ahora en cualquier lugar, y también para que, si llegado el caso, como se ha dicho por parte de alguien, nos presentáramos a las elecciones. Para eso nos hará falta recoger un montón de firmas de electores, no votos, ¿no? Pero sí que en ese momento tener un listado de simpatizantes a los cuales podamos usar para recoger esas firmas será algo imprescindible. Por lo tanto, si no tenéis mucho inconveniente, os pediría que rellenéis esta ficha con los datos personales que pedimos, que trataremos con todo el cuidado del mundo, únicamente con esos fines. Muchas gracias. Bien, ya con esto, porque tenemos que recoger, el acto se acaba. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos.